Bueno, nos metemos en la economía y como bien dice atrás la placa, alarma en la misma. ¿Y ahora qué pasa? Desde la actividad económica que fue decayendo, ni hablar con los salarios, con los informes que te vamos a mostrar a continuación y la baja de los mismos. Bueno, recién el presidente Javier Milei habló acerca de los despidos también en el Estado, cosa que también influye en la economía. Y a continuación vamos a compartir unas placas para que veas cómo la economía ha repercutido obviamente dentro de lo que es el salario, y también le vamos a preguntar a Federico Machado, amigo de la casa, economista él del Observatorio de Políticas para la Economía, bueno, cómo está sucediendo, qué está sucediendo en estos momentos con la economía, con la inflación. Federico, son motivo de consulta constante. Creo que de más está decir que, bueno, después de la conferencia recién de Javier Milei, tus primeras impresiones teniendo en cuenta lo que habló, ¿no? Que va a seguir la motosierra y obviamente esto influye en el aspecto económico, ¿no? ¿Cómo estás? Acá Guadalupe y Leandro te saludan. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. No se asusten que no me agarré piñas con nadie, solo tuve un accidente doméstico. Y pensar qué harán los economistas en otros países, ¿no? Porque acá en Argentina la verdad que es una cuestión constante de estar analizando todos los días datos que impactan muchísimo, declaraciones y demás. Bueno, no me imagino cómo será ser economista en Suiza, debe ser muy aburrido. Acá, por suerte, todos los días es una novedad. Bueno, y a partir de nuevos datos que van surgiendo, porque pasan los días, conocemos que ha caído el consumo, también la actividad económica, vamos a ir compartiendo con vos datos que surgen del propio observatorio del que formás parte, ¿no? Que tienen que ver con los índices de producción industrial, por un lado, pero también de la evolución en materia económica, ¿no? De los últimos meses. Bueno, tal cual, que es un poco los datos que venimos charlando semana a semana cuando vamos hablando, ¿no? Una caída muy fuerte de la producción, ligada a una caída muy fuerte del consumo y ligado también a una caída, obviamente, muy fuerte de los ingresos, de los salarios y sobre todo de los salarios los más desprotegidos, que creo que es la más preocupante de todos los datos que van a estar viendo ahí en nuestro informe. Claro, vamos siguiendo. Por un lado tenés el estimador mensual de actividad económica, vos explicabas ahí la variación mensual y la variación interanual, y el IPI, que es este índice de producción industrial, que está desestacionalizado. ¿Cómo comprenderlo? Digo, en comparación con otros proyectos económicos, quizá. No, hay una cuestión muy importante, que es que cuando uno mira el agregado, hay un matiz, que es que el sector agropecuario el año pasado tuvo un muy mal año por la cuestión de la sequía, por cuestiones climáticas. Ujú. Entonces, este año, como está más normalizado eso en el índice general muestra un crecimiento del sector agro. Pero si uno mira todos los demás sectores, y fundamentalmente el industrial, que es el gran creador de empleo, va a ver que la caída es mucho más profunda, ¿no? Por eso mostramos el estimador de producción y el estimador de actividad en general. Ujú. Lo que vos decías es muy importante. ¿Cuál es el proyecto de país, no? ¿Es un proyecto de país únicamente agroexportador o si es un proyecto de país en el cual intentamos desarrollar una matriz productiva diversificada como lo han hecho los países desarrollados en todo el mundo? Ujú. Claro. Bien. Federico, obviamente esto son datos que son poco alentador. Eh, ¿Cómo estás viendo de acá lo que va a suceder teniendo en cuenta que los recortes en el Estado van a seguir profundizándose? Va a haber recortes, lo acaba de decir el propio Javier Milei, donde un kilo de lechuga vale más que un kilo de carne, para explicar a la gente que, bueno, más allá de la materia prima, ya en un país que la carne es de excelencia, que la lechuga ya valga más, habla del desequilibrio fiscal que hay. Te quiero preguntar cuál es tu impresión con respecto a esto, y si nos puedes explicar un poco más acerca de las placas. Bueno, me parece que fundamentalmente es un proyecto basado en una caída muy fuerte del ingreso para intentar frenar de alguna manera los precios a partir de la caída del consumo, ¿no? Un poco lo que decíamos. Y me parece lo que vos decías, el desastre de los precios relativos, ¿no? Precios que, pese a que venían creciendo muchísimos últimos años, se dispararon con la devaluación, es decir, no sucedió este reacomodamiento de que los precios que estaban más atrasados subieron, pero los precios que estaban más adelantados frenaron, sino que todos los precios se dispararon y bueno, vemos estas situaciones como la que vos comentás. Creo que en todos lados en nuestro cotidiano encontramos que el precio de las cosas de alguna manera no tiene sentido, ¿no? Esto es lo que pasa en una economía con estos niveles de inflación tan fuertes, arriba del 10% durante varios meses seguidos. Y bueno, hay que decir que con el tema de los despidos, ahí es muy importante la cuestión de la reactivación económica, porque ¿qué dice la teoría que sigue Milei y que sigue el gobierno, ¿no? Que cuando hay despidos en el sector público, eso debería ser absorbido por un sector privado. Pero si el sector privado a la vez
está cayendo fuertemente porque el ajuste gran parte cae sobre el sector privado, a diferencia de lo que se ha prometido en campaña, y tenés despidos, tenés suspensiones, ¿no? Se habló de un plan de retiro voluntario de una empresa muy importante automotriz durante horas. Bueno, es muy difícil pensar que se despiden 50.000 trabajadores del Estado, 70.000, y que eso lo absorba el sector privado. ¿Cómo lo va a absorber si el sector privado mismo está despidiendo trabajadores? Claro. Creo que ahí está la cuestión de por qué es tan urgente y tan importante que haya una recuperación en B, ¿no? Como se dice, una recuperación rápida de la actividad económica, que nosotros por ahora no la vemos muy clara. Sí, estamos compartiendo mientras tanto la pérdida de salario real. Antes veíamos en trabajadores registrados y en trabajadores no registrados, que por supuesto es peor, ¿no? La situación, comparados también con la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla completa, Federico, para ver cómo impacta de forma mensual y de forma interanual. ¿Cómo proyectar, siendo que venimos en una caída sostenida, una recuperación del salario? Bueno, algo que me interesaba decir de esta placa es que actualmente uno compara el índice de salario contra el IPC, ¿no? Es decir, el promedio de los salarios contra el promedio de los precios. Pero fíjense que ahí lo que vemos es el salario de los registrados, que en este contexto es el que más está cayendo en términos reales, contra los precios de los alimentos, que son los que más están subiendo. Es decir, los más desprotegidos son los que más ajuste están teniendo, y encima sobre los precios que más necesitan, que son los precios de los alimentos, ¿no? Por esa caída que vemos ahí del 40% interanual tan fuerte, ¿no? Que justamente en el sector de los trabajadores más desprotegidos. Claro, en la canasta básica alimentaria. Sí, perdón. Hablamos de que todavía no estamos en una recuperación productiva, es decir, todavía estamos en un proceso recesivo. Una vez que se reactive la producción, recién ahí debería empezar a crecer la demanda laboral y después empezarían a crecer los salarios en términos reales. Con lo cual, ¿qué pasa con la gente que está sufriendo en este momento las consecuencias hoy y que uno le dice, no, bueno, hay que esperar al segundo semestre, hay que esperar al segundo año, hay que esperar a ganar las legislativas? Yo creo que es muy difícil pensar que la población argentina te va a dar un margen de unos ciertos meses porque recién cambió el gobierno, porque saben que venimos de desequilibrios macroeconómicos muy fuertes, pero si esto no tiene una solución rápida, me parece que más temprano que tarde la esperanza se transforma en impaciencia. Claro, ni hablar de los jubilados cuánto pierden, ¿no, Federico? Y te quiero preguntar, porque vos habías declarado que tampoco es un milagro si Milei llega a un dígito con respecto a la inflación. Si nos puedes profundizar siempre este tema que me parece importante, porque da la impresión que si de acá a 2 meses, por ejemplo, de acá a un mes, porque ya había declarado también algo Caputo, la inflación baja un dígito, ya como que el parámetro del gobierno tiene para seguir tirando con el tema del reajuste más allá de la impaciencia de la gente. Vos habés declarado que no es milagroso que llegue a un dígito. ¿Por qué? No, yo creo que es lo más lógico que llegue a un dígito, porque si estamos viendo que las empresas están suspendiendo trabajadores, que los productos se vencen en las góndolas, que cae la venta de supermercados, que cae la venta de comercio minorista, que cae la venta de materiales, que todo está cayendo, y bueno, obviamente que eso es un factor muy fuerte para que frenen los precios. Recordemos que durante el COVID-19, durante la pandemia, tuvimos 1 o 2 meses de la cuarentena más fuerte, y esos 2 meses la inflación llegó a ser 0 en el mes, ¿no? Porque claro, nadie salía, no se consumía, los negocios estaban cerrados y demás, y después, una vez que volvió la actividad a reactivarse, la inflación fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se desbocó. Es muy lógico que una recesión tan fuerte donde se corta el consumo, ya sea por motivos económicos como ahora o por motivos sanitarios en ese momento, y la suba de precios frene. Entonces me parece que el mínimo que tiene que pasar es que la inflación llegue a un dígito pronto. Si ya eso no sucede, entonces directamente tenemos que estar hablando de un fracaso del plan de ajuste. Sí. Ahora, hoy el presidente postea una nota, un título del Financial Times que dice que Argentina está en camino a recuperarse. Esa recuperación es en términos macro. ¿Cuándo llegaría a tierra, digamos, a los argentinos? A que podamos verlo. Bueno, me parece interesante, voy a citar acá a un colega que es Leandro Sicarelli, capaz lo conocen, que él plantea que no va a haber una recuperación como una B corta, sino como una W, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de caída, va a haber una breve recuperación durante lo que es la cosecha, sobre todo por ese hecho, ¿no? Porque la producción en este momento se impulsa desde el sector del agro, como decíamos, pero después en el momento de liberación del cepo, que va a haber seguramente una segunda devaluación,
va a haber una nueva caída muy fuerte y después, recién de eso, podría venir el crecimiento. Sí. Que bueno, ¿cuánto tolera la gente? ¿Cuánto soporta, ¿no es cierto? ¿Cuánto soporta el gobierno política y socialmente? Y será una incógnita para esos meses. Pero bueno, el final un poco que vemos es ese, no vemos una recuperación inmediata, sino primero vemos este proceso de desarrollo. ¿Se llega, Federico, con la W, que recién estabas explicando con el colega Cigarelli? Es decir, ¿se llega a estar hasta el final arriba o es demasiada la motosierra donde la gente ya lo está padeciendo y según lo que dicen los especialistas en economía, esto recién está empezando? Hay muchos factores para tener en cuenta, ¿no? Yo creo que el plan económico es muy riesgoso, es muy fuerte. Han tenido la prudencia de no levantar el cepo, han ido bajando la tasa de interés con cierto éxito porque no han tenido una disparada del dólar, pero me parece que en la medida en que puedan caer los ingresos del Estado por la caída de la actividad y eso nos lleve a un nuevo déficit, o en la medida en que haya de pronto una corrida cambiaria o una corrida bancaria por la situación de la licuación de los ahorros, bueno, ahí yo te digo, y no va a haber recuperación en W si pasan alguno de esos hechos. También puede ser que no, que de alguna manera se conjuguen, digamos, muchos factores afortunados y la recuperación llegue, pero bueno, ya te digo que nosotros no vemos que va a ser inmediata, sino que por lo menos en el último trimestre del año. Federico, muchas gracias por la comunicación. No, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego.